Muy bien, hermanos, buen día, que Dios les bendiga. En primer lugar, quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en Romanos, en el capítulo 6. Ese no es el mensaje central, pero quiero comentar algo de ahí. En Romanos, el capítulo 6. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 3. Como ustedes pudieron ver esta mañana, vamos a tener la ceremonia de la Santa Cena. Es una reunión que el Señor Jesucristo pidió que hagamos en recordación de Él. Él dice, haced esto en memoria de mí. Y ahora quiero que ponga atención a esto, hermano. En la Biblia tenemos dos ordenanzas. Nada más, dos ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Es algo que el Señor mandó, es algo que los apóstoles enseñaron y es algo que la iglesia practicó. Otra vez, dos ordenanzas habla la Biblia. Una ordenanza es algo que el Señor mandó, es algo que los apóstoles enseñaron y es algo que la iglesia practicó. Las tres cosas forman una ordenanza. En la Biblia se nos habla de dos ordenanzas. Una de ellas es la Santa Cena o la Cena del Señor. Esto fue instituido por el Señor. Muchas veces hemos leído aquí 1 Corintios 11 del 23 en adelante, pero también tenemos otros pasajes donde nos muestran a los apóstoles enseñando, y vemos también en la Biblia a la iglesia practicando. Por lo tanto, la Cena del Señor o la Santa Cena es una ordenanza. La segunda ordenanza que habla la Biblia es el bautismo. El bautismo fue enseñado por el Señor Jesús, dijo que fueran por el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vemos a la iglesia practicando el bautismo. Para que usted pueda notar una diferencia, ¿alguien puede decir caminar sobre las aguas es una ordenanza? El Señor mandó a Pedro a caminar sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua, pero la iglesia caminó sobre el agua, entonces no califica como ordenanza. ¿Entienden la diferencia? Pero el bautismo y la Santa Cena sí. Las dos ceremonias representan la misma doctrina, que es la doctrina que conocemos como el Evangelio: Cristo muerto, sepultado y resucitado. Otra vez, la Cena del Señor, el bautismo y el Evangelio se representan las mismas cosas: Cristo muerto, sepultado y resucitado. Entonces, aquí les voy a leer un pasaje en Romanos 6, verso 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Primer paso, versículo 3, bautizados en su muerte. Primer paso. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Segundo paso, sepultura. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó. Tercer paso, resurrección. Ahí viene. Bautismo representa la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. La Santa Cena representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Evangelio es el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La misma verdad. Entonces, nosotros, hermanos, parte del programa aniversario, tenemos pensado en bautismos. La idea es que podamos hacerlo el próximo domingo. Ahora, como es una ordenanza del Señor, si usted ya ha creído en Jesús como su Salvador, a usted le resta obedecer al Señor pasando por las aguas
testimonio público de mi fe en Cristo. Cuando yo paso por las aguas del bautismo, todos los que están mirando saben que yo fui salvo por Cristo y paso por las aguas para que la gente comprenda que yo nací a una vida nueva y voy a caminar con Cristo. Es un testimonio público de mi fe. Usted no tiene que dar un discurso, solamente tiene que pasar por las aguas para obedecer el mandato del Señor. Él le salvó. Ahora usted dé testimonio público de su fe en Cristo pasando por las aguas del bautismo. Entonces usted no tiene que hacer un curso, ni tomar clases, ni nada de eso. En la Biblia vemos que el Evangelio era predicado, la gente creía y en el mismo momento era bautizada. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro y los 11 se pusieron de pie y predicaron el Evangelio, 3.000 se convirtieron y 3.000 fueron bautizados, dice la Biblia. Felipe, el evangelista, le predicó al eunuco en el desierto y le explicó sobre el profeta Isaías el mensaje que presentaba a Cristo muriendo por el pecador, y el eunuco creyó. Y ahí en ese desierto dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí descendieron al agua y lo bautizó. Y así podemos citar muchos casos en la Biblia donde la gente creía y se bautizaba. Entonces, si usted tiene la certeza de haber creído en Jesús como su Salvador, entonces no necesita otra cosa, sino que obedecer al Señor y pasar por las aguas del bautismo. Así que después de la reunión, los que faltan bautizarse, sería bueno que den ese paso. Nosotros llamamos un paso de fe, es un paso de obediencia al Señor. Cristo nos mandó y yo le obedezco pasando por las aguas. Entonces, me gustaría que podamos hablar al final de la reunión y que usted tome esa decisión de bautizarse y seguir fielmente a nuestro Salvador Jesús. Entonces, después, si tienen ahí algunas preguntas, a varios de ustedes ya les envié un audio explicando todos los textos sobre bautismo, y tenemos algo escrito también para compartir, para que usted no tenga ninguna duda que es un mandato del Señor y lo que queda es de nuestra parte obedecer al Salvador. Y ahora sí vamos a entrar en nuestro mensaje de hoy. Si puede buscar ahí en su Biblia en Hebreos, el capítulo 1. La carta a los Hebreos, el capítulo 1, y comenzaremos con el mismo versículo 1. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1. Así nos dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora ponga atención. Dice el texto que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, ahora ya no habla de esa forma, ahora nos habla por su Hijo, dice el texto. En el pasado, en los días del Antiguo Testamento, Dios levantó hombres y les reveló su palabra. Dios levantó hombres que les llamó profeta y le dio visiones. El mensaje de Dios vino a través de visiones. A algunos de esos hombres el mensaje les llegó a través de sueños. A algunos de esos hombres el mensaje les llegó a través de ángeles. Y hasta incluso encontramos en el Antiguo Testamento Dios hablando a través de una
una mula. Había un predicador que se llamaba Balaam y Dios hasta le mandó un mensaje usando una mula. La Biblia dice una bestia de carga. Entonces, lo que les dije explica el texto. Dios habló de muchas formas, revelación, visión, sueños, ángeles, hasta una mula, de muchas formas. Pero esa etapa ya quedó atrás y ahora el texto dice que hoy nos habla a través de su Hijo. Y nosotros debemos preguntarnos a la luz de este texto, ¿de cuántas formas y de qué forma habla hoy Dios? Dice el texto, a través de su Hijo. ¿Y cómo es eso? Es a través de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Esa es la forma, el modo en que Dios habla a su pueblo a través del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Es decir, que a partir de los Evangelios hasta Apocalipsis, nos encontramos con el mensaje de Dios a su iglesia. Nosotros somos su iglesia y hoy Dios nos habla a través de su Hijo. Alguien puede preguntar y decir, ¿pero acaso Dios no habla a través del Antiguo Testamento? Claro que habla, porque es su palabra. Pero en el Antiguo Testamento, en esa dispensación, que es el término que se usa de tiempo, Dios habló con la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento viene la persona de Cristo, es presentada a través de los Evangelios, su obra es conocida a través de los Evangelios, vemos el ministerio público del Señor Jesucristo, vemos su llegada a la cruz, su muerte a la cruz, su sepultura, su resurrección, y ese mensaje del Evangelio es el que nos salva y nos hace formar parte de un nuevo pueblo que se llama iglesia. Y el mensaje de Dios a la iglesia es a través de su Hijo, el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Otra vez, nosotros usamos el Antiguo Testamento porque es palabra de Dios y es palabra viva. Pero el mensaje a la iglesia lo tenemos en el Nuevo Testamento. Así que ahora se explica este texto. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, a nuestros padres, a través de los profetas, hoy nos habla por su Hijo. Ahora aparece ahí la palabra profeta. Esa palabra profeta, ese término significa alguien que habla delante. Eso es lo que quiere decir la palabra profeta. También es el término que se puede definir como predecir, porque parte, y subrayo eso, parte del trabajo o el ministerio del profeta era predecir cosas que iban a suceder, futuros eventos. Pero eso era parte, no era todo. El profeta era el mensajero de Dios, el profeta era el canal de Dios para llegar con el mensaje de Dios al hombre. Y ahora aquí, esta mañana, vamos a estar hablando acerca del último mensajero y su mensaje. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta mañana, el último mensajero y su mensaje. Y a la luz del pasaje leído vemos que el Señor Jesucristo fue el último mensajero. Después de Él y después de su mensaje, no hay otro mensaje que nos acerque a Dios. No hay otro modo que el hombre pueda acercarse a Dios sino es a través de Cristo. Él es el último mensajero y Él trajo un último mensaje. ¿Y ahora cuál es su mensaje? Comenzamos en el Evangelio de Marcos. Si puede ir hasta ahí, por favor, Evangelio de Marcos, el capítulo 1. Y vamos a ir descubriendo juntos cuál es el mensaje del último mensajero. Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículo 14.
Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está el mensaje del último mensajero. Se paró en medio del pueblo y a viva voz habló del Evangelio del reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios es la otra expresión que aparece en la Biblia: el reino de los cielos. Y el reino de Dios, o el reino de los cielos, para entrar allí hay que dar 2 pasos, son necesarios: arrepentirse y creer. Ese es el último mensaje del último mensajero. Que el hombre tiene que arrepentirse y creer. No es por asistir fielmente a los cultos de una iglesia local que yo voy a ir al cielo. No es por cumplir determinados ritos como diezmos u ofrendas que yo me voy a asegurar los lugares del cielo. El mensaje del último mensajero dice: si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que arrepentirte y creer. Las 2 cosas nunca están divorciadas, están bien unidas: arrepentimiento y creer. Ahora, el arrepentimiento no es algo superficial. No es como pasa en muchos lugares que la gente dice: yo me arrepiento de mis pecados. O solamente decimos una frase que dice: Señor, perdóname de todos mis pecados. No, el arrepentimiento tiene que ser algo que me traiga conciencia que yo he pecado contra Dios y que yo he ofendido contra Dios. La palabra arrepentimiento como definición tiene algo que pesa, se traduce como la palabra duelo. Cuando alguien pierde un ser querido y se siente traspasado por el dolor, dice: este está viviendo su tiempo de duelo. En algunos lugares todavía se ve, pero cuando moría un esposo, la esposa se vestía toda de negro, de luto, y algunas todo el resto de su vida, no volvían a casarse, pero otros por 2 años, por 3 años vestían de negro, y entonces dice: ese luto significa que está de duelo. Significa que su vida fue traspasada por el dolor, algo sucedió. Eso es la palabra arrepentimiento. Sentir que estoy de duelo porque yo sé que he ofendido a Dios y eso que he hecho es algo que me pesa, es algo que me duele. Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento contiene 2 cosas. Hay muchos predicadores que discuten mucho sobre este tema, pero yo se lo voy a poner en términos simples para ustedes. El arrepentimiento implica un cambio en mi mente, en mi manera de pensar. Yo practicaba determinados pecados, pero a la luz del Evangelio me doy cuenta que ese pecado ofendió a Dios, me enfrentó con Dios. Entonces tengo un cambio en mi mente donde decido dejar de practicar ese pecado. Esa es la primera parte del arrepentimiento, cambiar mi mente. Es decir, que lo que yo hago es malo, es pecaminoso. Ahora lo entiendo y ahora cambio mi manera de pensar. Pero la segunda parte del arrepentimiento implica inevitablemente un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. Quizás se lo pueda poner en un ejemplo simple y hasta vulgar. Todos los sábados a la noche, mi mente estaba programada para ir al boliche a embriagarme, para ir al boliche a pecar, al baile, al carnaval, lo que usted quiera.
Ahora tengo una nueva vida en Cristo. Mi mente los sábados quiere estar programada para ir a la iglesia, para cantar al Señor, escuchar la palabra del Señor. Ya no voy al boliche, ahora voy a la casa de Dios. ¿Entiende el cambio? Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mente, pero un cambio de rumbo también. No una de las dos cosas, sino las dos cosas unidas. Cuando yo cambio mi mente y cambio mi rumbo, estoy demostrando en hechos que estoy arrepentido de mi vida y ahora hago las cosas como Dios dice. Déjenme poner los dos ejemplos. Judas el Iscariote, cuando traicionó al Señor, él tomó las 30 piezas de plata y fue al templo y las tiró delante de los sacerdotes. Y dijo Judas el Iscariote estas palabras. Dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Hablando de la traición a Cristo, dice Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Cambió su mente. ¿Qué era el segundo paso? Tenía que cambiar su rumbo. Y el rumbo que él tenía que tomar era haber ido frente a la cruz y pedirle perdón al Señor. Pero la Biblia dice que fue en otra dirección. Trepó a un árbol y se ahogó. Pedro, el apóstol, negó al Señor 3 veces. Y hasta en una de esas negaciones hasta le maldijo al Señor. Comenzó diciendo: yo no conozco al hombre. 3 años y medio había vivido con el Señor cada día. Y ahora en su negación dice: yo no lo conozco al hombre. Y alguien levantó la voz y dice: tú eres de ellos, porque tú eres Galileo y hablas como ellos. Dice: yo no lo conozco, y lo maldijo al Señor. Pero dice el Evangelio, mostrando el verdadero arrepentimiento de Pedro, que después lloró amargamente. Cuando cantó el gallo, como se lo dijo el Señor, él lloró amargamente. Se arrepintió de lo que hizo y cambió su rumbo. Y ahora Pedro empezó a andar en un paso firme, siguiendo y sirviendo al Señor. Y es el Pedro que conocemos en las calles. Un pastor maduro, un gran predicador, un gran consejero, un hombre apasionado por las almas, consagrado, y hasta murió en la cruz por su Señor, por la causa del Evangelio. ¿Entienden la diferencia de arrepentimiento en lo que hizo Judas y lo que hizo Pedro? Implica un cambio de mente, pero un cambio de rumbo. Un nuevo ejemplo: el hijo pródigo. Salió de la casa de su padre para vivir en una provincia apartada perdidamente, dice el Evangelio. Pero cuando llegó a lo más bajo de su pecado y estaba en esa soledad del chiquero inmundo, él dijo: volveré a la casa de mi padre. Esa es la primera parte, un cambio en su mente. Se dio cuenta que el rumbo era equivocado, que el lugar donde se encontraba ese chiquero era un lugar equivocado. Cambió su mente. Hoy los jóvenes dirían: cambió el chip, ¿no? Dice: volveré a la casa de mi padre. Y entonces entró la segunda parte del arrepentimiento. Cambió el rumbo. Ya no siguió profundizándose en el pecado, sino que volvió a la casa de su padre arrepentido. Ese es arrepentimiento, un cambio de mente y un cambio de rumbo. ¿Quiere entrar en el reino de los cielos? Arrepentidos y creed. ¿Qué es lo que necesito creer? Que Cristo murió por mis pecados. ¿Qué necesito creer? Que su sangre es preciosa y es poderosa, como la Biblia describe. Necesito creer que esa sangre tiene poder para lavar mi pecado. Dice Apocalipsis 1, verso 5, que Jesús nos amó y lavó nuestros pecados. Necesito creer que Jesús ha resucitado, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Amén. Arrepentidos y creen. Y ahora la pregunta: ¿verdaderamente usted se ha arrepentido? ¿Usted cambió su manera de pensar cuando conoció el Evangelio? ¿Usted cambió su rumbo o solamente tiene el mismo estilo de vida y le agregó venir a una reunión de la iglesia?
Necesito cambiar mi mente y necesito cambiar mi rumbo hacia Dios. Necesito acercarme a Dios. Necesito movilizarme en dirección a Dios. Necesito estar con Dios, caminar con Dios, vivir con Dios, lejos de la tiniebla, lejos de la mundanalidad, lejos del pecado y bien cerca del Señor. Amén. Arrepentíos y creed. No un simple remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. Y ahora quiero llevarles a Hebreos otra vez, al capítulo 7. Quiero que note ahí uno de los textos desconocidos casi, pero maravillosos, ya lo va a notar. Un texto, como les dije, casi desconocido, pero maravilloso. Dice Hebreos, el capítulo 7, voy a leerles versículos 23 en adelante. Hebreos, el capítulo 7, versículo 23, dice: y los otros sacerdotes, están hablando de los sacerdotes que descendían de Aarón, el hermano de Moisés, los que eran de esa línea. Dice: los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Cristo, dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esa palabra quiere decir que no cambia. Eso es inmutable, no cambia. Y ahora viene el texto precioso, escúchelo. Dice: por lo cual Cristo puede también salvar, ¿por cuánto tiempo? Perpetuamente. Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interpretemos el verso 25. Dice que Cristo nos puede salvar perpetuamente. Él no sabe dar otra clase de salvación. La salvación que Él da es perpetua, es eterna. Y dice que por medio de esa salvación perpetua es el modo de acercarnos a Dios. ¿Cómo puedo ser salvo? Por el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice el mensaje del Evangelio? Arrepentíos y creed. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús como el Salvador, Él me acerca a Dios para salvarme perpetuamente. Él me da una salvación perpetua. Los otros sacerdotes que intercedían, sacrificando animales y derramando la sangre para cubrir el pecado del pueblo, el trabajo de esos sacerdotes se terminaba con su muerte. Pero el texto nos revela que ahora tenemos un sacerdote que es para siempre, alguien que intercede cada día, cada hora, cada segundo, cada instante, siempre intercede por nosotros. Amén. Porque cuando Cristo murió en la cruz, luego Él fue al Padre y en el altar celestial Él presentó su sangre preciosa. Y Dios el Padre contempló esa sangre que su Hijo derramó y quedó satisfecho de ese sacrificio. Y esa sangre está intercediendo cada día, cada instante, presentada delante de Dios por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Este sacerdote no muere. Él es el sumo sacerdote. Ahora no tengo el tiempo para hacerlo, pero él no es de la línea de Aarón. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Y así lo presenta toda la carta a los hebreos. Pero quiero que pensemos un poquito más en ese sacrificio y en esa salvación perpetua. Recuerde ese término precioso. Él puede salvarnos perpetuamente acercándonos a Dios. Y usted ya sabe, no hay otro modo, no hay otro camino. Jesús es el camino para acercarnos a Dios. Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Él dijo estas palabras en Hechos 4, verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Solo Jesús nos acerca a Dios. Amén. Él es el proveedor de vida eterna. Él es el proveedor de salvación perpetua. ¿Ya fue salvo usted por Cristo? Porque si no, necesita tomar esa decisión. ¿Cuál decisión? Arrepentirme y creer. Arrepentirme y creer en Jesús para tener asegurado un lugar en el reino de los cielos. Pero yo quiero que ponga la atención ahora aquí en Hebreos, pero en el capítulo 10, observe por favor. Hebreos en el capítulo 10. Y ponga atención aquí porque esto no va a ser mucho más extenso. Aquí en Hebreos el capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, verso 10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ahora quiero que note esta diferencia. El sacerdote del Antiguo Testamento cada día tenía que ofrecer sacrificios para cubrir el pecado del pueblo. Pero cuando Cristo fue a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no cubre, quita el pecado del mundo, ofreció su cuerpo en la cruz en ofrenda una sola vez y para siempre. Ese fue el último gran sacrificio, el Cordero de Dios en la cruz. Y este es el mensaje del último mensajero: arrepentiros y creer en ese sacrificio. Ahora miren cómo sigue el texto. Verso 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora ponga atención, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Otra vez esa última frase, con una sola ofrenda hizo perfectos. Esa palabra perfecto es completo, completo, para siempre a los santificados. En otras palabras, eso significa que salva perpetuamente, para siempre. La palabra santificado quiere decir apartados para Dios, separados para Dios. Nosotros somos parte de la iglesia, y la iglesia, dice la Biblia, es el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia, es bueno recordarlo, significa los llamados afuera. Santificado, separado para Dios. Iglesia, llamados afuera. Un día Jesús nos llamó y nos sacó del camino ancho de la perdición y nos trajo al camino angosto de la vida eterna. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, dice la Biblia. Nos sacó del mundo y nos hizo miembros de la familia de Dios y nos santificó para siempre. ¿A través de cuántos sacrificios? Uno solo. Su muerte en la cruz, un sacrificio hecho para siempre. El que puede salvarnos perpetuamente hizo una obra completa en la cruz. Por eso le gritó allí, consumado es, la deuda ya fue pagada. Amén. Su obra fue perfecta en la cruz, su obra fue completa, no necesita ninguna clase de aditivo. Su sangre derramada fue suficiente para comprarnos. Pedro dice, no fue con oro, no fue con plata ni piedras preciosas, fue con su sangre preciosa. Amén. Nos compró, nos redimió, una salvación poderosa y eterna, un sacrificio hecho una vez y para siempre. Salvación, hermanos, plena, salvación, hermanos, completa, salvación perpetua, es la que consiguió Cristo para nosotros. Amén. Yo creo que a veces
demostrativos en este lugar, frente a un Salvador tan grande. A veces estamos tan callados y tan en silencio que ni siquiera un amén decimos. Y estamos en presencia de un Salvador potente, grandioso, que obtuvo salvación eterna, perpetua para nosotros. Dos pasajes más, hermanos, y ya terminamos. El primero de ellos es Primera de Timoteo, el capítulo 2. Primera de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 3. Y ahí en el camino usted va a encontrar un texto muy conocido, pero ahora lo va a conocer en el contexto. Observe, Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice el pasaje leído, hermano, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra hombre se refiere al género humano, hombres y mujeres. No hay que andar diciendo todos, todas las palabras, no. Los hombres y mujeres, la creación de Dios. Amén. El propósito de Dios es que todos sean salvos. El propósito de Dios dice que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. El que se ofreció en la cruz por nuestros pecados. El que nos acercó a Dios, dándonos salvación perpetua, a través de un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Su muerte fue suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y con Él venimos a encontrarnos en cada reunión. Él es el que nos anima, Él es el que nos motiva, Él es el que nos bendice, Él es el que nos desafía, Él es el que nos nutre de fuerza para seguir adelante, Él es el que nos guía a la victoria, a las duras batallas. Y ahí Él está sentado a la diestra del Padre como abogado. Por eso Juan dice, hijitos míos, si habéis cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está el mediador intercediendo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Cada día, cada instante intercede por nosotros. Eso es maravilloso. Amén. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahí está. Y termina. Y ya preparando los corazones para participar del pan y de la copa. Voy a terminar con Zacarías, el capítulo 13. Si puede ir hasta ahí, por favor. Zacarías, el capítulo 13, en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 1, Zacarías, el capítulo 13, y el versículo 1, dice la palabra de Dios, hermanos. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Y escuche esto, dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios hablando por su profeta, señalando el futuro hacia la cruz del Calvario. Él dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Uno de nuestros himnos dice, junto a la cruz hay un manantial. Ahí está, un manantial abierto
Es el manantial que se abrió cuando el soldado romano, estando Jesús en la cruz y muerto, el soldado con su lanza puso desde su estómago hacia arriba y abrió todo el costado. Y dice Juan que él vio eso y dio testimonio que salió sangre y agua, hasta la última gota de sangre. Y ahí está en esa cruz un manantial abierto. Hoy la gente puede venir a esa cruz y beber de las aguas de la salvación eterna. Apocalipsis, el capítulo 22, hay una invitación, dice: venid y bebed gratuitamente de las aguas de la salvación eterna. El manantial está abierto. El que todavía no ha sido salvo puede beber de esa agua de bendición. Puede encontrar frente a esa cruz una fuente de perdón, una fuente de bendición y una fuente de salvación eterna, porque en esa cruz fue puesto el Hijo de Dios, aquel que puede por su sacrificio acercarnos a Dios y salvarnos perpetuamente. Y en esta mañana alguien puede beber de la fuente de la salvación eterna en Cristo Jesús. Y si usted es salvo, entonces al recordar la entrega de Jesús, nuestro Salvador, nos vamos a acercar a la mesa de la comunión para participar del pan que nos recuerda, dice la Biblia, su cuerpo, que fue herido y molido por nuestro pecado, y para participar de la copa que nos recuerda su sangre preciosa derramada allí en el madero, en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo, y usted conoce esta escritura que nos gusta leer del libro de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 y el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra.